Qué gusto que estés por aquí nuevamente. Vamos a revisar el concepto de Cardex del inventario. El Cardex es un registro de movimientos del inventario físico, el cual contiene entradas, salidas, existencia y la relación con documentos. Entradas pueden ser compras o devoluciones y las salidas pues de todo tipo. Pueden ser las ventas o inclusive una salida del producto del almacén por descompostura o por deterioro. Es decir, que simplemente ese producto ya no se puede vender, pero tenemos que sacarlo de la existencia del inventario. Nos sirve este registro de movimientos sobre todo para conciliar la información entre diferentes áreas o entre diferentes responsables, ya sea el almacén, quien es quien debe de hacer la anotación o el registro de manera directa, la logística, quien se encarga de coordinar los embarques, las entradas, las salidas, y contabilidad, finanzas, quien tiene que hacer, digamos, el balance contable y el registro de cómo se fueron entrando y saliendo los documentos en cuanto a facturas, notas de crédito, etcétera. Nos ayuda este registro de movimientos, entre otras cosas, para identificar faltantes del inventario físico, los movimientos no autorizados, fechas y responsables del movimiento en dado caso de que el documento de almacén haya sido firmado por alguien que operó, digamos, o que se encargó tanto del surtido como de la preparación de ese pedido, y nos ayudan también para saber si es necesario hacer una auditoría. ¿Qué pasa si no lo tengo? Pues va a ser muy difícil rastrear qué es lo que está pasando adentro de tu almacén, cómo está entrando el producto, si está saliendo de la manera adecuada, si estás teniendo las existencias que tú a lo mejor en tu registro, digamos, tanto contable o de logística tienes para simplemente hacer la conciliación de lo que tú, digamos, traes calculado en la realidad o en el almacén está representado. Vamos a revisar la estructura básica de este registro. Empezamos con una parte de qué es la referencia del almacén, después un documento del almacén que es el que les comento que hacen internamente y que está firmado y está validado por algún coordinador del almacén y que está firmado por los responsables que le metieron mano al producto o que estuvieron dentro de la operación desde el surtido del producto hasta el acondicionamiento, el embalaje, hasta llevarlo hasta la zona de embarque. Lleva una fecha de hora y de emisión, eso es importante para poder rastrear cuándo se dio de alta este movimiento. Puede ser no solamente a lo mejor un registro en papel, sino también un registro físico, digo, un registro digital dentro de los mismos sistemas del almacén. Después viene la parte de la cantidad del movimiento y las existencias que genera o que da como consecuencia ese movimiento. Por último, tenemos los documentos del cliente, que son con los que a final de cuentas se va a entregar esa mercancía. Normalmente puede ser el pedido o en la factura, AM o AMOS, ¿no? Entre otros. Por ejemplo, en el primer ejemplo tenemos que hubo una compra de 200 unidades de un cierto producto y quedó como, digamos, como consecuencia una cierta existencia del almacén. Posteriormente hubo una factura o una venta de las cuales se descontaron del inventario 200 unidades, por eso es que se escribe como menos 200 y como resultado tenemos que las existencias para ese producto en esa fecha son de cero. Así, consecutivamente todos los movimientos del inventario se van registrando positivamente si son entradas y negativamente si son salidas. Cada, digamos, cada quien decide cómo va a ponerle los signos, pero a grandes rasgos esa es la forma de registrarlo y relacionarlo a través de los diferentes documentos. Ahora, ¿qué pasa cuando el Cardex del producto no es suficiente? Hay veces que el Cardex del producto es bueno para una operación de almacén, para, digamos, darle certidumbre a las operaciones, pero sin embargo, si estás coordinando entregas, a lo mejor lo que necesitas más bien es crear una base de datos. Y si no tienes a lo mejor o no hay digamos, un presupuesto para tecnología, se puede hacer una base de datos simple en Excel. Simplemente lo que hay que hacer es ordenar todos tus procesos, ver cuáles son los documentos que se van generando y cuál es la relación de los movimientos del inventario con estos. Entonces, estas bases de datos te va a ayudar a coordinar entregas y hacer
sobre todo la integración y la trazabilidad documental, tanto el expediente de comercio exterior, el expediente de ventas y el expediente logístico. Por ejemplo, aquí tengo una base de datos que manejaba anteriormente. Tenemos el estatus del pedido, la línea de transporte, el número de caja que hace referencia a la línea transportista, el modelo del producto, cantidad ordenada, cantidad entregada, los pallets, la orden de compra, fecha de orden, fecha de cancelación, la ruta, es decir, si la entrega más bien esa unidad va a ser primero una entrega en un lugar y luego va a ser en otra, el lugar de entrega, la fecha de cita, la hora de cita, número de cita, la factura, el folio de entrega y el pedimento. Como podemos observar, cada operación va a requerir unas ciertas unidades o unas ciertas, digamos, configuraciones para poder ser útil una base de datos que pueda ayudarte a coordinar diferentes áreas. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que es el CAD de este producto. Si tienes alguna duda, aquí tienes el correo de contacto y muchas gracias por ver este video. Ojalá te haya servido. Hasta luego.